Como vimos en el vídeo anterior, las tropas rusas habían llegado con sus aliados a París en marzo de 1814. Muchos mandos de alta graduación, que solían ser aristócratas, entran en contacto con las ideas de la Ilustración francesa, que paradójicamente no había llegado a calar por la fuerza, como Napoleón intentó. El 1 de diciembre de 1825, el zar Alejandro I, que había luchado contra Napoleón, muere. La corona recae en su hermano Constantino, gobernador de Polonia, pero él la rechaza. Como una mosca, ésta se posa definitivamente en la cabeza de su otro hermano, Nicolás I. Los militares aristócratas empiezan a confabular contra el nuevo zar, en favor de Constantino, que era visto como más liberal que su hermano. En aquella confusa sucesión, ven su oportunidad para cambiar el destino de Rusia. Años atrás, una serie de oficiales habían creado una sociedad secreta, llamada la Unión de Salvación, entre cuyos objetivos estaba eliminar la injusticia de las decisiones gubernamentales y dotar a Rusia de un régimen constitucional. La Unión de Salvación se dividiría con el tiempo en dos grupos: los del norte, más moderada, que exigía una separación de poderes, limitar el poder del zar y avanzar a una monarquía parlamentaria, al estilo inglés. Por otra parte, estaban los del sur. Eran partidarios de acabar físicamente con el zar, en lo que se convertiría casi en una tradición durante el siglo XIX, e instaurar una república. La coronación de Nicolás I estaba prevista para el día 14 de diciembre. En las semanas anteriores, los conspiradores trataron de difundir en los cuarteles la falsa noticia de que a Constantino le habían obligado a ceder el trono y estaba arrestado, lo que soliviantó a los militares, entre los cuales Constantino era muy popular. En esta época aún no había una lucha de clase, ya que no existía el marxismo como tal hasta aproximadamente el año 1848, con el Manifiesto Comunista. Las reivindicaciones, en primer lugar, partían por lo general de otros nobles o militares, lo cual solía ser lo mismo, pero por lo general no deseaban desmontar el sistema del que eran parte beneficiada, sino más bien cambiarlo, más partidarios de un liberalismo ilustrado frente a una monarquía absoluta cuyos cambios eran casi inexistentes. En San Petersburgo, algunos regimientos se dirigieron a la plaza del Senado, alrededor de 2000 personas, entre soldados y oficiales, al mando de los oficiales Pushkin y Rylev, y el príncipe Trubetskoy, que había sido nombrado líder del movimiento pero que no se presentó. Frente a ellos, el futuro Nicolás I reunió a los leales del ejército. Junto al Palacio de Invierno, ambas partes permanecen frente a frente sin tomar ninguna decisión. Buena parte del día, tras algún intento de negociación, el zar dio orden de abrir fuego, y tras el derramamiento de sangre y arresto de los líderes del movimiento, se dio fin al levantamiento. 5 cabecillas fueron condenados a muerte y el resto deportados a Siberia. A mediados de siglo existen dos claras corrientes que teorizan y toman parte activa por lo que cada uno cree que debe ser el futuro del país. Por un lado, los occidentalistas, y por el otro, los eslavófilos. Los primeros son influidos por la oleada de migración francesa que llega a finales del siglo XVIII, tras la Revolución, y está compuesta principalmente por nobles ilustrados, y también por el contacto de los rusos que tomaron el París de Napoleón y las ideas igualitarias que produjeron un relevo en el perfil de los educadores de la nobleza. El cambio pasaba por asemejarse cada vez más a Occidente, con una monarquía parlamentaria, la liberación de los siervos, mayor educación para el pueblo, mayor industrialización del país. Los eslavófilos, por otra parte, idealizaban el pasado de Rusia, antes de las reformas europeizantes de Pedro el Grande. Deseaban mayor peso de la Iglesia ortodoxa. Apostaban por mejorar las condiciones del campesinado, el cual se les representaba como el alma del país. Los intelectuales, como Kireyevsky,
detestaban el racionalismo occidental de Descartes y lo ponían al griego Platón, es decir, se basaban en lo espiritual, lo tradicional y lo comunal. El siglo XIX es también la edad de oro de la literatura rusa. En la primera mitad del siglo emergen figuras como Pushkin, considerado el mayor poeta ruso, con grandes poemas épicos e históricos, cuentos y narraciones también en prosa, como La hija del capitán, una narración de ficción en el marco de la rebelión de Pugachov. Pushkin, proveniente de una familia de la aristocracia rusa y bisnieto por la rama materna de Abraham Ganíbal, un príncipe etíope o camerunés capturado de niño por esclavistas al servicio de los otomanos. Donde fue trasladado a Rusia, se convirtió en jefe militar, ingeniero y noble, tras su apadrinamiento por Pedro I el Grande. A Pushkin le sucedió el poeta Lermontov, quien sienta las bases del realismo y habla del desengaño amoroso en un hombre de nuestro tiempo. Sin embargo, la sucesión de Pushkin como gran poeta del imperio duraría poco, ya que Lermontov murió en un duelo junto a un precipicio 4 años más tarde de la muerte de Pushkin, una actitud propia un poco de los escritores románticos de la primera parte del siglo. En el terreno internacional, el zar Nicolás I apoya la independencia y la lucha de los distintos pueblos eslavos u ortodoxos, como en Moldavia, o en la independencia griega, sobre todo tras la masacre de Quíos, donde fueron liquidados 20.000 habitantes, y las mujeres y niños fueron vendidos como esclavos. Esto puso al Imperio Otomano en contra de la opinión internacional y a favor de la causa griega. Tras un incidente por la custodia de los santos lugares en Jerusalén, y sobre todo para extender su influencia y tutela sobre los principados serbios y otros que acababan de independizarse, más la idea de protección de los cristianos ortodoxos en el Imperio Otomano, Rusia le declara la guerra en octubre de 1853. El general Paskevich creía que una vez ocupados Valaquia y Moldavia, los propios eslavos del Imperio Otomano se rebelarían. Pero no fue así. Los eslavos o bien se mantuvieron pasivos, o bien pronto fueron brutalmente reprimidos por las autoridades otomanas. A la vez, los turcos dieron inicio a su campaña en el Cáucaso. Era esta zona montañosa de gran resistencia musulmana donde los otomanos encontraron buenos aliados. Al año siguiente, Inglaterra y Francia declararon respectivamente la guerra a Rusia. Su motivación fue rebajar la influencia rusa en el este de Europa, ya que si invadían los Balcanes, la partida en el tablero geoestratégico en Europa empezaría a ganarla Rusia, haciéndose ya demasiado fuerte, incluso pudiendo obtener una salida al Mediterráneo, además de las extensas conquistas en Asia Central, donde británicos y rusos ya habían chocado en Afganistán, en el contexto de la conquista rusa del Turquestán, a mediados de ese siglo. Los aliados comenzaron a desembarcar tropas en Galípoli, pasando por Estambul y acabando en Varna. Los austríacos, a su vez, acumularon tropas en la frontera con Serbia, hasta alcanzar los 100.000 soldados, listos para una invasión. Los ejércitos del zar en ese momento deben retirarse a tierras rusas y abandonar los principados balcánicos. Ayudados por los tártaros, los aliados desembarcan en la península de Crimea. Tras el sitio de Sebastopol durante 11 meses y una serie de reveses como la batalla de Balaclava, son derrotados para 1856. La guerra de Crimea fue la primera en ser fotografiada y es considerada también una de las primeras guerras modernas. Un año antes del fin de la guerra, en 1855, es coronado Alejandro II, que dará paso a una nueva etapa en Rusia.